Hola, bienvenidos a otro episodio de Flor de Loto. En este capítulo cuento con la participación de dos mujeres increíbles a las cuales admiro muchísimo y quiero reiterar mi agradecimiento por su participación. También quiero hacer un paréntesis porque durante la grabación del episodio mencioné que iba a recomendar un libro, pero solo di el nombre del autor y no di el nombre del libro. El libro se llama Criando hijos mentalmente fuertes. El autor es Daniel G. Amen, creo que así se dice, y Charles Fay. Daniel G. Amen y Charles Fay. Y repito, el libro se llama Criando hijos mentalmente fuertes. Quiero dedicar este capítulo a todas las mujeres que han tomado la valiente decisión de ser madres y también a todas las mujeres que valientemente hemos decidido no serlo. Hola Liz, hola Nani, bienvenidas. Hola Tati, hola Liz, bienvenida. Gracias por invitarme. A ustedes, gracias por estar, gracias por sacar el tiempo. Es un espacio que nos venimos prometiendo hace muchísimo rato, pero a veces es difícil coincidir, pero otras veces también nos llenamos de excusas y bueno, a veces quién sabe por qué evadimos el tema. Pero muchas gracias por estar acá. Liz, tú eres una hermana del camino que me presentó mi hermana Yani, que está en el otro micrófono. Entonces, básicamente, hoy tenemos una reunión de hermanas. Bienvenidas, chicas. Yeah. Gracias Tati. Bueno, espero que podamos transmitir un muy lindo mensaje y que este podcast tenga muy buen propósito. Así va a ser. Bueno, vamos a ser auténticas. Muchachas, vamos a ser auténticas porque en las conversaciones más auténticas que nosotras hemos tenido es donde hemos llegado a las mejores conclusiones y hoy vamos a tratar de hacer lo mismo. Para mí, eso a veces es difícil porque yo a veces me freno y digo, ay, ¿será que yo sí debo decir eso? ¿Será que eso está políticamente bien dicho? Pero bueno, hoy vamos a hacer como siempre y lo hemos sido muy respetuosas de todos los pensamientos diferentes a los que hay. Incluso nosotras, entre nosotras tres hay mucha diferencia. No es que pensemos igual, entre nosotras tres hay mucha diferencia. Pero vamos a hacer esto con mucho amor y con mucho cariño para que llegue a todos los oídos que tenga que llegar. ¿Listo? Bueno, muchachas, quiero que me cuenten. Vamos a hablar de maternidad. Ustedes dos son madres. Madres de la vida. Ya parieron, ya dieron a luz. Las dos tienen dos hijos. Liz, recuérdame las edades de tus hijos, por favor. 21 y 18. Bueno, imagínate, 21 y 18. Y mi hermana mañana tiene uno que cumple 27, ¿no? Sí, 27. 27 Samuel y 17 Lucas. Correcto. ¿Cómo sienten ustedes que se construye la mujer a partir de la maternidad? Es decir, cuando uno no es madre y de repente se embaraza y comienza a asumir este papel de ser madre, comienza una nueva construcción de lo que es ser mujer, ¿cierto? Ya ser mujer no significa lo mismo, porque pues ya tienes que asumir nuevos roles, nuevas funciones, nuevas responsabilidades. ¿Cómo sienten ustedes que se construye la mujer a partir de la maternidad? No la mamá, no la mamá, no, la mujer. ¿Cómo se construye la mujer a partir de la maternidad? La que Liz, ¿vas tú o voy yo? ¿A quién apunta primero? no, la que Yo, quiera. ¿y yo por qué? Es que como yo les estoy viendo en la cámara, veo que Liz se quedó pensando. Entonces, mi hermano la tiene en la punta de la lengua, entonces, No. Dani. Bueno, ahorita estábamos hablando acerca del tema y yo pienso que las respuestas van a ir muy basadas en la individualidad.
porque cada experiencia es completamente diferente. Entonces yo tengo que hablar desde mi maternidad, cómo me cambió la vida a mí desde mi maternidad, porque si bien es cierto, yo escogí ser mamá. Hay muchas que no escogen ser mamá, o hay otras que se embarazan muy joven, o porque lo dictamina la religión o la ley. En mi caso, en el momento en que descubrí la maternidad, en que tuve mi primer hijo, eso viene con roles y responsabilidades. La construcción de la vida de la mujer empieza para mí a partir de ahí, porque yo iba en un camino donde yo no tenía responsabilidades sino conmigo misma. Pero cuando ya hay un ser que depende de uno, pues ahí es donde uno empieza como a construir la parte económica, para dónde voy, en qué trabajo, cómo sostengo a mi hijo, y sin hablar, por supuesto, de la pareja que tenga. Voy a hablar solamente de maternidad, no voy a hablar de conjunto en pareja. Entonces yo creo que a uno la maternidad, primero en el mundo físico y material, lo construye en la parte económica, nos ponemos las pilas, cómo nos movemos. Y emocionalmente yo pasé a un plano, es como un arrebato, la vida nos arrebata a dejar de ser niña a volvernos mujer en cuestión de segundos. En el momento en que esa criatura cruza ese canal vaginal, dejamos de ser unas niñitas de la vida y nos volvemos ya una mujer responsables por una vida. Y a partir de ese momento la emocionalidad cambia completamente. Ya uno no sufre por uno mismo, sino que sufre por los hijos. Y esa es la parte más aburrida de ser mamá. ¿Cómo se sufre por ellos? A medida de que he entendido un poco la maternidad y yo me he hecho grande, deja de doler menos porque ya es otra pregunta, pero creo que uno se construye de miles maneras. Eso es como un abanico, mejor dicho. Sí, correcto. Muy bonito. Liz. No, ay, gracias por esta oportunidad. El hecho que me llames hermana y me invites aquí a este momento es halagable. A ti. Mira, yo la escucho a Jenny. La primera vez que yo la escuché a ella, fue tanto el impacto que ella me dio a mí como madre, porque yo siempre tuve una narrativa para mí, aunque yo también escogí ser mamá porque yo me casé muy joven, tenía 18 años, y pues sí, yo lo hablé con mi esposo y decidimos tener el primer hijo. Pero yo no sabía lo que estaba haciendo, yo era una niña. Entonces, la maternidad para mí, yo decía, no, después con el tiempo, porque fue muy duro, yo la viví en medio de mucho caos, inestabilidad, vivencia, soledad, tantas cosas impresionantes en una sola, y yo era una niña. Pude haberme convertido en una mujer cuando di a luz, pero de mente era una niña. Entonces yo estaba muy como enojada con esa. Yo quería seguir siendo individual, pero yo no podía. Sabía que no había ninguna otra opción y yo tenía que hacer lo mejor que podía, pero eso no significaba estar presente, ser consciente, nada de eso. En ese momento la supervivencia, replicar patrones aprendidos y sin esto y sin esta. Entonces me quedé mucho de mi maternidad hasta el día que conocí a Yanni. Impacto que Yanni hizo en esa conversación, porque yo vi a esa mujer hablar tan lindo de cómo tomó ese rol, de todo lo que ha hecho por ellos, con ese amor, con ese perdón. Y yo dije, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Sigo enojada como la niña enojada que soy ahí. Pero te sentías enojada porque tenías que ser mamá. Porque sentiste que habías perdido algo de ti. Ok, sí, esa va a ser la segunda pregunta. Exacto, es un en contra de mi naturaleza que siempre llevé por dentro, entonces era como que no, pero bueno, hagamos lo mejor que podamos, pero ya los trancazos, eso fue tenaz. Eso, haber conocido a Yanni fue súper impactante, de verdad. Desde ahí las cosas cambiaron muchísimo porque dije, vení, no, como que tengo que tomar esta responsabilidad y ya no me queda, o sea, ya no he hecho bueno, sí he hecho un buen trabajo por muchas cosas, pero pues esto lo tengo que cambiar. Y ahí fue que también me inspiró muchísimo mi viaje el viaje del 2018 con los muchachos. Sí, ya la embarré, ya se me fueron, ¿qué? 7, 10 años.
no sé, un poquito más, y dije, no he hecho nada como mamá para que tenga un impacto y haga cosas buenas. Lo Entonces que pasa ahí, es que yo creo que también que cuando nosotros tuvimos nuestro primer hijo eran los 90, los 90 y medio, entonces tenemos el mismo escenario, emigramos a este país, caemos aquí parados, nos estamos tratando de comer el mundo porque yo cuando llegué a este país, yo sentía esta energía por dentro de que yo me iba a comer el mundo y de la noche a la mañana siendo una niña me encuentro casada por por fa, por circunstancias de la vida y casarme con alguien me llevó a otro estado y irme a otro estado que fue Mississippi me llevó a quedar en embarazo. Entonces, si te hace sentir mejor, cuando yo tuve a Samuel, yo ni hablaba inglés. Entonces, cuando a mí me decían push, 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 yo sabía que push es una palabra mundial, pero yo ni siquiera entendí lo que los médicos me estaban diciendo, ni cómo me tenía que parar, ni la epidural, porque ni siquiera hablaba el idioma. Entonces, como tú dices, era una niña que tuve que ser mujer en cuestión de segundos. Y a partir de ahí empieza ese camino de la maternidad, entras en modo supervivencia. Y como que la vida le dice a uno, para mí fue una pared donde yo tuve que decidir ser mamá, ser esposa y dejar esos sueños con los que vine aquí a este país, como ser periodista, como ser comunicadora social. Pero ahí es el desenlace, entendí después de que mis hijos no iban a ser un factor para no serlo. Para mí, uno de los papeles más importantes de esta vida, si no es que el más importante, es ser padres. Ser padre, ser papá y ser mamá. Me parece que es como el trabajo más crucial e importante que hay en esta sociedad. Pero las elegí a ustedes porque de verdad admiro mucho cómo ustedes han asumido el papel de ser madres sin desmeritar a las otras madres que me rodean, porque cada vez que yo conozco, o por lo menos todas las mamás que a mí me rodean, incluyendo la mía, lo único que puedo decir es admiración. O sea, no tengo cómo describir toda la admiración que me genera ver todo lo que puede hacer una mamá. Pero ustedes particularmente han hecho algo que luego yo me di cuenta es como fundamental cuando uno está criando sobre todo hijos hombres. Pero para allá vamos ahora. Cuando Liz dijo que peleó mucho con ella misma, me hiciste acordar, Liz, y ahí vamos a la segunda pregunta, me hiciste acordar de un capítulo de Sex and the City. Es un capítulo en el que Miranda, la abogada, la más trabajadora, la más achieving, ella se embaraza y decide tener el bebé. Entonces hay dos escenas en las que me hace pensar muchísimo y me tuvo ahí como rondando mucho. La primera es cuando ella se da cuenta que está en embarazo. Ella en primera instancia decide no tenerlo. Y las amigas le preguntan, ok, ¿le vas a contar al papá del niño? Y ella dice, no, no le voy a contar. Pues, ¿por qué le voy a contar? Luego, cuando ella decide tenerlo, le cuenta al papá del niño. Y yo ahí me frené y dije, ok, ella no le contó al papá, porque en la escena digamos que no lo explica muy bien, pero ella no le contó al papá del niño que no lo quería tener por no involucrar más gente, por no herir los sentimientos de esa persona o porque era una decisión políticamente muy incorrecta para una mujer, ¿no? Porque cuando sí decidió tenerlo, ahí sí lo contó. Entonces como que me llevó a pensar como, bueno, que no sé cuáles eran las intenciones del director, pero no contó porque todavía decidir qué hacer con el cuerpo de uno es tema público y para ella recaía mucho peso, lo sentí así un poquito. Y otra escena que me vincula a lo que dijo Lisa hace un momento es cuando ya el bebé nació, ella paga niñera, paga enfermera, paga housekeeping, todo lo que tiene que pagar para ella poder regresar al trabajo. Y la manera como presentan la escena es súper chistosa, porque la muestran a ella en su oficina de abogada, muy feliz, muy dichosa, y la narrativa es, Miranda volvió al trabajo, bueno, el guión, Miranda volvió a su trabajo demasiado feliz para su condición,
como si fuera, como si ella tuviese que sentirse culpable porque estaba feliz de volver al trabajo y en ningún momento tuvo ansiedad de separación con su bebé. Y ella estaba dichosa de volver a su oficina, dichosa de retomar sus labores, cero tuvo ansiedad de separación con su niño. ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que volvemos nuevamente a la historia propia, ¿no? Basado en mi historia con mis hijos. Mis hijos nunca han sido un impedimento para yo realizarme como mujer. Al contrario, ellos han sido la inspiración. Yo nunca, yo les puedo contar algo que me sucedió cuando Samuel tenía 5 años. Yo me propuse una cosa y era de mandar a mis hijos a Colombia para que aprendieran el idioma y para que ellos crecieran siendo también colombianos, porque todos saben que el papá de mis hijos es americano. Y en un verano yo mandé a Samuel a Colombia, él estaba muy pequeño y Samuel alcanzó a quedarse casi 1 mes y medio en Colombia. Y en ese verano estuvo con mi mamá y con usted, Tati, seguramente. Samuel nunca lloró, Samuel nunca se trasnochó, Samuel la pasó delicioso sin mí y yo la pasé delicioso sin Samuel. Claro, lo que pasa es que Nani, y perdón que la interrumpa, pero ahora que usted está contando esa historia, hay que tener en cuenta que usted, como Liz, fueron 2 mamás que forjaron su camino de ser mamás, no en sus países latinoamericanos, sino en un país donde la Entonces ya es un tema percepción de cultural. ser mamá, sí, donde la percepción de ser mamá es muy diferente, porque, y esto hay que decirlo a carta abierta, ¿qué pasa si ustedes hubiesen vivido esta misma historia en Colombia? No lo sé. Aquí la mamá tiene otro rol y tiene que ver mucho sobre el rol de la mujer. Y solo quiero aclarar algo. No estoy queriendo decir que las mujeres al tener un hijo tengan que salir corriendo a los 8 meses a ir a su trabajo y estar muy felices y es un pecado tener ansiedad de separación o todo lo contrario. ¿Es un pecado? Nada. No es un pecado nada porque cada una lo siente como lo siente. De hecho, para mí eso es un tema muy ambiguo en el que yo no he logrado como definirme porque yo estoy a favor de la tradición en el sentido de que entiendo el valor y el aporte psicológico que tiene un hijo cuando se cría con su mamá los primeros años de vida. Entiendo las consecuencias que tiene un niño de menos de 1 año al ser mandado a una guardería. Si yo fuese mamá, no lo mandaría a una guardería para nada, lo evitaría totalmente a más o menos como los 5 años, cuando ya ellos comienzan a tener relaciones sociales o interacciones sociales con otros niños. Entonces a veces yo como que estoy mucho en esa dicotomía de no me parece bien que un niño deba separarse muy rápido de su mamá, pero al mismo tiempo pienso que está muy bien si la mamá puede decir abiertamente, no, yo ya me quiero separar de él. Entonces estoy como en esa dicotomía. Menos mal no soy mamá, porque ustedes se imaginan yo teniendo un niño y estando en estos dilemas todo el tiempo, sobrepensando No, todo el tiempo. sí, sería terrible, Muy agotador para terrible, Liz y agotador para mí. para usted y para todos los que la rodeamos. Liz se ríe. ¿Qué piensas tú, Liz, de esas culpas que caen a veces sobre las mamás? Es que no hay más que la culpa. Yo, por ejemplo, en mi caso, cuando tuve mi primer hijo, tuve la opción de quedarme, por lo menos creo que fueron como los primeros 5 meses o algo así con él. Fue muy cortico, sí, pero estamos, como tú dices, en un país donde te toca trabajar y eso, yo sentí que era esa ansiedad de separación con el bebé y eso, o sea, eso es inevitable. Que si hubiese, a mí sí me hubiese encantado haber sido presente y haber podido Claro. criar mis hijos y lo de las guarderías tenaz, me parece. Sí, eso es súper fuerte.
Déjenme hacerle esta pregunta. Volvamos al capítulo de Sex and the City. ¿Ustedes piensan que yo sé que eso es una novela y es, entre comillas, ficción, pero eso está basado en la vida real? Hay muchas mujeres allá afuera que están felices de volver a su trabajo a los 8 meses y cero sienten culpa por dejar a su hijo y volver a su trabajo. ¿Ustedes qué piensan sobre eso? ¿Eso está bien? ¿Eso está mal? Eso sí, eso no, eso va. ¿Qué piensan ustedes? Las mamás actúan en el mejor interés en ese momento, lo que mejor crees que estás haciendo por tu bebé. Y eso es lo que cada una decide hacer en la situación que esté. Y está bien. Eh, o sea, ¿Crees? no, toca, no hay mejor opción en ese momento. O sea, no debería ser ni mal ni bien, porque es que cada mamá no vino con instrucciones, está lidiando con millones de cosas. Y Noris, entonces, ¿qué tal que necesitar eso como mujer? O sea, a nivel hormonal pasan tantas cosas que uno a veces también necesita salir de la casa corriendo. O sea, es que es mucho, es overwhelming. no, no hay quien juzgue, nosotras tres, pero quien juzgue de sobra, de Ah, sobra. bien, Justamente por eso estamos teniendo esta conversación, porque hay tantos prejuicios y hay tantos señalamientos que siempre recaen sobre la mujer cuando es madre, cuando no es madre, cuando decide parir, cuando no decide parir, cuando decide criar de X manera o de Z manera. Siempre caen muchos prejuicios sobre la mujer porque ustedes no me van a decir a mí que en algún momento de sus vidas ustedes han sido señaladas por la Claro, manera como criaron a por sus hijos, supuesto, claro que sí, claro que por, sí. por muchas Por personas muy cercanas, muy amigas muy cercanas. cercanas, Sí, que y tenemos incluso, códigos completamente diferentes de crianza, porque quizás, ahora yo le hago un paréntesis, Tati, porque si esa pregunta usted se la hace a una mujer europea, pues la respuesta va a ser, a mí en Europa dan 3 meses de maternidad o 4 meses, creo, de maternidad. Quisiera buscarlo para estar completamente segura. claro, Aquí en Estados Unidos solamente creo que le dan a uno 45 días y muchas mujeres regresan a trabajar todavía lactando y ahora se han diseñado un mundo de bolsitas y de neveritas para que la mujer se pueda sacar la leche en la oficina. Yo tengo las dos historias. Yo tengo la historia donde yo a los 45 días tuve que regresar a trabajar y buscarle a Samuel una babysitter y tengo la historia donde Lucas nació con el pan debajo del brazo y después de Lucas se creó la empresa y yo nunca más tuve que volver a trabajarle a nadie y Lucas fue criado con la mamá, la abuela y la tía. Y yo nunca jamás volví a tocar una oficina y desarrollé mi tiempo. Ojo, y se nota la gran diferencia en crianza entre el niño del daycare y el niño criado por mamá. claro. 100%, y usted mejor que nadie conoce a Samuel y a Lucas, que son mis ejemplos, donde no voy a decir que uno es mejor que otro, pero obviamente que sí Diferente. se ve la gran diferencia de crianza. Ahora, en países como Estados Unidos, donde a ti te dan un FMLA, Family Medical Leave, regresas a los 45 días, los niños ni siquiera han abierto los ojos, digámoslo así, y entregarle un niño a una señora que uno no conoce en un daycare, cuídeme a mi hijo, toma esta leche, cámbiale los pañales cada 3 horas, pues eso es un lazo que se rompe y es un conflicto tenaz, pero recuerde que entramos en modo supervivencia y no nos pueden juzgar porque para poder darle la leche que necesita ese niño, pues hay que ir a camellar, hay que salir a trabajar. Unas lo hacen por eso, Claro, otras lo hacen porque son mujeres que tienen trabajos y les que, gusta, ¿no? Y que les quieren gusta, voluntariamente. Sí, obviamente. sí, 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 es verdad. Obviamente este tema que estamos hablando hoy es un tema que tiene muchas raíces económicas, sociales, culturales, políticas, familiares, emocionales, mentales, en fin, como todos los temas. Todo es hay que verlo, hay que tener una mirada integral para leer cualquier situación. Y claro, lo que dice mi hermana es muy cierto. En este país, prioridad aparentemente es la familia, pero no lo es. Aquí la prioridad es
la producción, ¿cierto? Eso está claro. No estoy diciendo que está bien o está mal, simplemente aquí la prioridad es la producción. Aquí se le ha alentado mucho a la mujer a ser productiva y se le ha alentado mucho a la mujer por medio del discurso neofemenino, es decir, el discurso, neofeminista, el discurso actual feminista, le ha alentado mucho a que ella no necesita de un hombre, no necesita de un hogar, puede trabajar más de 40 horas y puede sacar todos sus logros personales y profesionales adelante sin la ayuda de ningún hombre. Bajo ese discurso que las mujeres renuncian a la idea de un hogar, no estoy diciendo que está bien o está mal, simplemente estoy contando los hechos. Como dicen en Colombia, es un facto. Las mujeres renuncian a la idea de un hogar, entonces es más fácil dar un niño en un daycare e ir a trabajar más de 40 horas a la semana. Es que es demasiado rentable tener una mujer que trabaje más de 40 horas a la semana porque sí es cierto que la brecha salarial es todavía muy pronunciada entre hombres y mujeres. Digamos que el discurso está en países como Estados Unidos está muy bien acomodado para que las mujeres crean que sí, que tienen que ser productivas, porque es muy rentable tener una mujer que quiera trabajar y que no quiera ser esposa ni ama de casa porque es un trabajador más y al que además le puedo pagar menos. Entonces, bueno, hice solo este paréntesis como para señalar que sí, es una cuestión política, económica, en fin. Tati, lo que no es rentable para el país y para el mundo entero es criar niños con padres ausentes. Eso no es rentable para una sociedad. Para nada. Es No, lo como, vemos todos los días. vamos a definir cómo se ve nuestra piel cuando comemos comida chatarra o cómo se ve nuestra piel cuando nos alimentamos sanamente. Es igual con los hijos. Para mí no vale la pena que hoy en día las mujeres estén creando este pensamiento neofemenino o neofeminista. Yo puedo tener un hijo solo, yo voy y trabajo, soy muy exitosa, pero mi hijo me lo está criando un daycare. Estamos criando niños inseguros, faltos de amor, faltos de una madre o padre, faltos de cariño, de caricias, de cuidado. Entonces, ahí es donde viene el sacrificio. Ahí es la parte del sacrificio que es una palabra muy ambigua, muy difícil. ¿Hasta qué punto los padres o la mamá, porque no estamos hablando de padres, estamos hablando desde la maternidad, hasta dónde nos sacrificamos por un hijo? ¿Hasta Sí, dónde cortamos el lazo? 100%. Bueno, la primera pregunta que les hice es cómo se construye la mujer a partir de la maternidad. Y no volví a Liz, discúlpame Liz, me olvidé de volver a ti, pero quiero que tú trates de responderme esta pregunta con un poquito de precisión, la mayor precisión que puedas tener en esta pregunta. ¿Cómo crees tú o qué se deconstruye en una mujer a partir de la maternidad? Le hice esta pregunta a mi hermana ahora antes de empezar a grabar y me dice, ¿el cuerpo? ¿El cuerpo? Sí, obviamente, claro, el cuerpo cambia, hay muchas cosas a las que hay que renunciar Eso fue una pregunta, una respuesta, una llanizada. ¿El cuerpo? El cuerpo, me dice uno, el cuerpo, sí, pues, pero ¿qué hay más después de eso? ¿Qué crees tú, Liz, que se le deconstruye a una mujer cuando asume el rol de ser madre? Que se construye ese mundo extenso, se vuelve muy angosto en ese momento, por lo menos así como que te enseñan a verlo. Es que tenemos muchas narrativas donde siempre dicen, ay, a usted se le acabó el mundo cuando tuvo un bebé, usted ya no puede hacer nada. Entonces eso como que pesa mucho también, pero de construir, no sé, todo, yo sé que a partir de que empecé a ser mamá, yo este instinto que me guiaba, a pesar de que no tenía conciencia, siempre estaba este instinto de madre que me guiaba a saber cuáles eran los próximos pasos, o cómo yo iba a mejorar, que iba escalando, iba subiendo, siempre, porque como madre tengo que hacer eso en forma ascendente.
llámese lo económico, lo físico, inclusive, o sea, si yo estoy bien, mis hijos están bien, entonces yo tengo que hacer ejercicio, yo tengo que hacer yoga, o tengo que, no sé, mantenerme bien, etcétera. Yo creo que lo que se construye, bueno, obviamente es esa fase de mujer y ya una mujer con raíces, que puede alimentar un hogar, que puede construir, no sé, un nido, lo puede llenar de amor. Lo que pasa es que, vuelvo y repito, en mi caso, me hubiera encantado vivirlo de esa manera y así no fue. Fue mucho. ¿Tú fuiste madre soltera o estabas con el papá de tus niños? Sí, yo me casé y estuve con él, tuve mis 2 hijos y ya cuando el chiquito estaba mi bebé, o sea, meses, las cosas estaban muy mal y yo me fui. O sea, desde que mi chiquito nació, o sea, hace 17 años, en ese momento como que cambió todo. Mi familia se mudó a otro país y yo me quedé sola con ellos y ahí empezó como que todo el struggle. Mm, No sé cómo decirlo en español. ¿Cómo se dice struggle? La lucha, La lucha. Sí, lucha. ahí empezó como que la lucha. Ujú. Pero también nació esta Lisette, o sea, ay, que no le daba miedo nada porque ya le tocaba sola, tenía que hacerlo y cada vez salía mejor. Entonces aprendí a creer en mí misma y a que, o sea, todo salía bien. Era mucha cosa aquí, como muchos miedos, pero aún así uno tenía que hacerlo y lo hacía bien y todo salía bien. Entonces era cada vez mejor y la uno como guiando la vida, no sé, cómo desarrollar. De niña. Yo de niña tenía una narrativa que decía, yo voy a ser mamá soltera. Ay, Dios. De hecho, Palabras. pues más específico, no puedo ser. Ujú. Por favor, Dios mío. ¿Es en serio, Liz? Sí, me acuerdo porque era todo así toda. Empoderada. Y sabe que la escuché de barbaridad y lo repetía. Y mira, o sea, tiene todo que ver lo que uno juega de niña. Sí. Las cosas que escucha y se interioriza y lo terminas poniendo ahí como otra, terminas haciendo. Nani, ¿usted siempre quiso ser mamá? No, no, yo era un town girl. Yo jugaba fútbol, yo jugaba en los árboles, yo me ponía patines, yo hacía comitivas, yo nunca jugaba a la mamá y al papá. Pero si en algún momento, digamos, de su niñez, tuvo un anhelo, lo que pasa es que eso también es muy condicionante. Bueno, y ya es un tema cliché también, ¿cierto? Los juguetes de las niñas y los roles de las niñas en los juegos es ser mamá y bla, 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 bla. Pero usted de niña en algún momento o de adolescente, cuando, digamos, Menos. comenzó a tener noviecito, dijo, ay, sí, yo me quiero casar y quiero tener hijos. Yo No, con mis novios no jugaba mamá y papá para tener hijos. Yo jugaba papá y mamá por los sentimientos y emociones que me provocaba en ese momento ese chico, pero no con la ambición de... Yo nunca me miré en la vida con un hijo, ni casada. Yo siento que yo iba caminando y yo me tropecé y cuando me tropecé quedé mirando nuevamente para atrás y cogí una ruta en mi vida completamente diferente. Jamás me vi casada, jamás me vi en un hogar arrullando niños, jamás me vi como abuela. Yo siempre me veía con un backpack en mis hombros recorriéndome el mundo con un micrófono en la mano. En mi futuro nunca había una familia, y eso, eso nunca. está bien, eso está mal, eso, ¿qué lectura hace usted de eso ahora? Afortunadamente, cuando me caí, quedé mirando para atrás. Ese escenario también me gustó mucho y lo he disfrutado y no he sido infeliz y lo he amado porque es como si Dios me hubiera dicho, no te voy a dar del todo este camino que tú quieres, te voy a poner acá, pero también te va a gustar. Ojo, y he sido tan afortunada que me he podido ir de la mano haciendo las dos cosas, porque cuando me volví mamá, no necesariamente esposa, sino mamá, pues yo he disfrutado de este rol de mamá de una manera increíble. Ha sido brutal como me he saboreado esos dos seres que me llaman mamá. Y al mismo tiempo he podido desarrollarme también
como mujer, laboral, emocional, sentimental, a pesar de que hoy en día no estoy con el papá de mis hijos, me seguí desarrollando como mujer y como ser humano. Yo todo lo he hecho de la mano de todo lo que me ha pasado y ha sido brutal, todo, ser mamá ha sido brutal. O sea, no como que digo, miércoles me embaracé y no pude ser periodista. No, fui mamá, hago ser mamá y de la mano he podido ser también periodista, entre comillas, digámoslo así. Todo se me ha dado, todo, Claro. todo se me ha dado. Liz, ¿qué sientes tú sobre nunca quise ser mamá, sí quise ser mamá, fue tu anhelo, no fue tu anhelo, en algún momento estuvo en tu tablero? Pues, aparte de esa escenita que ahorita siempre que me acuerdo, no, yo no me vivía con hijos. So, yo entendía que cuando uno se casaba, ya vos tenés que tener hijos. Era como lo del Patrones momento aprendidos. también, sí, No, obvio, era lo del momento. pues, ahora vienen los hijos. Y como que era parte, tenía que ser así. No sé, yo también uno se mete en ese punto que hasta, de verdad es que uno se cree todo y quiere hacerlo así. Y claro que durante el tiempo que estuve casada, que alcancé a vivir un tiempito donde era muy chévere, con hijos, bonito, completo. Y fue muy bonito. Si eso hubiese sido el resto del camino, creo que a mis hijos, no les hubiese costado tanto el tiempo de la pubertad, por ejemplo. Eso crees tú, no necesariamente la permanencia de un hogar tradicional asegura la estabilidad emocional o mental de un hijo. Yo soy testigo en vida las tres aquí, somos testigo en vida de eso, no necesariamente la permanencia de un matrimonio asegura que los hijos vayan a estar mentalmente sanos o atravesen una etapa de una manera más sencilla. Pero para allá vamos ahora. Les quería hacer otra pregunta. Esta es un poquito más ácida. ¿Ustedes fueron conscientes de la elección de sus parejas en el momento de embarazarse? Esta sesión, este podcast, no lo van a ver en video, pero yo les estoy viendo las caras y las caras de las dos. Es una cara como para adentro. Dios. No, Nani, pero usted sí sabía que era un condón, usted sí sabía que era un Claro, retraso. obviamente, pero Eso que me lo diga mi mamá, pues, y ni mi claro, mamá. obviamente, pero nunca nos sentamos como las familias de ahora, y lo baso, por ejemplo, en Samuel, que ellos se sientan con un cuaderno y planean, en el 2026 te voy a pedir la mano, en el 2027 vamos a casarnos. No, Ok, pero mi vida wait. no es así. Sí, pero espere un momentico, porque usted está diciendo que es que las edades y no sé qué y no sé qué. Y no lo voy a decir a manera de confrontar o de pelea, pero bueno, digamos, mi mamá se casó con su papá y hubo años para que usted naciera. Es decir, que eso fue muy planificado. Luego, cuando ella estuvo con mi papá, pasaron años para que yo naciera. Quiere decir que también fue como muy planificado, entre comillas, porque probablemente ella también tomó la decisión como, bueno, es lo que hay, pues cuando uno está con un hombre y vive con él, pues hay que tenerle un hijo, ¿cierto? Más o menos como siento yo que fue el plan de la época. Nani, que usted me diga que yo no sé qué pasó y que no me volvió el periodo, pues eso sí es un cuento como muy rebuscado. No lo, Sea no seria. lo es porque obviamente nadie estaba planificando, nunca, yo me casé y nunca me senté y dije, ¿quién planifica, tú o yo? Vámonos a trabajar y dentro de 2 años yo me quito la tea o no te pones el condón. Eso nunca pasó, esa conversación nunca pasó en mi matrimonio. Eso no lo saltamos. Sencillamente nos casamos, nos fuimos a vivir juntas. Sí, y nunca pasó nada. Un día le dije a Eric, creo que mi periodo no me volvió, lo más probable es que fue un embarazo. Y se repitió la historia con Lucas. Nosotros no dijimos, bueno, ya llegamos. De hecho, cuando Lucas llegó, estábamos pasando por la crisis, una crisis económica. De hecho, Lucas nació en medio de una recesión. Estábamos en recesión,
difícilmente trabajábamos y volvió a pasar lo mismo. Ups, se me atrasó el 2007. periodo. Miércoles estoy en embarazo. Así, de la nada. Entonces yo no puedo decir que ninguno de mis hijos fueron planeados. Pues el chiste, ¿no? Cuando estábamos en la mesa queriendo joder, dicen que Lucas fue el condón roto. Bueno, según esa historia, como que 2 condones rotos. Hay como 2 condones Total. rotos por este lado. Liz, Cuando, tú, De ahora que he aprendido mucho más, entiendo que no importa cómo lo veamos nosotros, que eso al final es el vidrio a través del que lo ves. Esto es lo que pasó. En fin, sí, desde una perspectiva mucho más evolucionada, cada uno escoge el útero donde van a ser los padres, quien van a hacer esos caminos, quien nos van a enseñar todo lo que nos va a pasar en esta vida. Tenía que ser así, entonces sí, se me retrasó, no lo hice, pero ya tenía que nacer, teníamos que escoger a sus papás, teníamos que vivir estos caminos. Y después de cambiar ese vídeo, toma como encuentros de almas como Yanni, para que ayude a que uno limpie. Bueno, yo lo estaba viendo desde un niño ahí súper negro, pero mentira, esto es una belleza. Tener hijos lo cambia todo, uno nunca más se vuelve a sentir solo. nunca igual. Eso. Yo, Tener hijos, yo sabes, me sentía sola. Nunca después de ahí. yo tengo una persona que fue muy cercana a mí, y esa persona siempre me dijo esto, me dijo, yo siempre la voy a recordar porque en el momento en que yo no quería continuar con mi embarazo, usted me llamó y usted me dijo, vieja, nunca se va a volver a sentir sola después de que tenga ese bebé. Y esa persona siempre lo repetía, siempre lo repetía. Y es cierto. Tati, de pronto para cerrarle, yo admiro mucho a las mujeres y tengo amigas que me dicen, el 27 de abril me voy a quitar la T porque el 29 de abril empezamos a planificar mi nuevo bebé. ¿Cómo estructurar la vida tanto? Pero yo no soy una mujer muy estructurada, entonces admiro mucho a esas parejas que se casan y que saben exactamente cuándo, dónde van a tener a su hijo, cuándo y dónde van a quedar en embarazo, y hasta la posición para saber si es mujer o hombre. No, mis hijos fueron resultado de un el día amor. casual, un día normal. Sí, es que definitivamente no hay, vuelvo y digo lo que dije ahora, para mí de los papeles más importantes o el más importante que hay en esta sociedad es el de ser madres, el de ser padres y ser madres, definitivamente. Y yo particularmente siempre estoy en una ambigüedad, porque yo tengo pensamientos súper tradicionales y luego tengo pensamientos muy liberales que no van el uno con el otro y estoy todo el tiempo como en esa dicotomía. Pero tengo que confesar que a veces sí siento culpa y siento que eso también se debe a una presión social, no vamos a decir cultural, sino social, porque la palabra cultural, yo siento que cultural es cuando algo te ayuda a avanzar, cuando no es simplemente porque es algo social, es una construcción social. A veces siento mucha carga social y mucha culpa social cuando yo digo, no, es que yo no creo que quiera ser mamá o no lo veo en mis planes, ya tengo 35, so most likely no. Porque hoy, por ejemplo, estaba con una paciente y yo le hice una pregunta y ella me la devolvió con otra pregunta y me dijo, bueno, pues tú eres mamá, ¿tú entiendes de eso? No. Y yo le dije, no, yo no soy mamá. Y ella se quedó como, ¿qué? ¿Cuántos años tienes? Y yo le dije, yo tengo 35. Y me dijo, "Pero estás a punto de serlo". Y le dije, no creo, no creo. Y ella se quedó como que por respeto cambió el tema. Entonces, a veces yo siento como mucho el prejuicio todavía, pero al mismo tiempo entiendo que ya hay muchos diálogos
y muchos colectivos que están planteando una idea contraria, pero también puedo decir, y yo no sé si esto suena raro, ustedes lo puedan entender, que yo sí sé que es un instinto materno y casi que me atrevo a decir que todas las mujeres tenemos un instinto materno sin la necesidad de parir o de dar a luz. Lo siento no, es que lo siento yo creería que todos los días yo siento ese instinto materno de nutrir, de cuidar, de preocuparme de regar, de alimentar, de querer criar, de que a veces también juega en contra, porque tengo muchas personas cerquita a mí que ese instinto materno les juega en contra y se van al opuesto de ya maternar al que no deben maternar o maternar a la que no deben maternar, pero puedo decir firmemente que no hay necesidad de tener hijos para tener un instinto materno. Yo lo siento todos los días y lo siento ni siquiera con personas menores a mí. En muchas ocasiones me he sentido la mamá de mi hermana, la mamá de mi mamá, la mamá de mi papá, la mamá bueno, de mis amigas. Entonces siento que no es necesario dar a luz para desarrollar ese instinto materno, pero lo digo porque sí, también me he sentido muchas veces como muy juzgada porque sigue siendo una decisión polémica y no se puede negar que es polémica. No sé por qué, y ese es como el meollo de mi asunto. No sé ustedes cómo ven eso, cómo leen eso. Please go for it. Liz, tu micrófono se fue. Perdón. Instinto maternal lo tienes, obvio, sin necesidad de haber parido, porque es que primero que nada, nuestra fuerza vital radica en la sexualidad. So, sí, la podemos usar para crear vida y eso es maravilloso si tenemos la conciencia de hacerlo y ojalá, si ese es lo que llama su alma, pues que increíble que tengamos esa fuerza y esa energía y esa magia entre nosotros para crear vida. Pero realmente, aparte de eso, seguimos siendo mujeres mágicas con energía que podemos manipular, direccionar. Hola, hijo, ¿cómo te fue? So, ya Hablando de... la construcción de la mujer va mucho más allá de solamente dar vida, es mucho más que eso. Nani, ¿de qué piensa de eso? Sí, definitivamente, si a mí me preguntaran en este momento y yo fuera usted y tuviera 35 años, yo también elegiría en ese momento en donde estamos, en esta contaminación que tenemos humana, tampoco tendría hijos. No me veo criando hijos, ni llevando babies al daycare, ni empezando esta tarea en esta época de la vida. Hoy en día se logra ser una mujer llena de gracia y de divinidad, no necesariamente dando a luz. Hay muchas formas de dar luz. Y Claro. en este caso, usted es una persona que irradia luz por todas partes. Yo no soy mamá, pero soy madre de muchas cosas, que es completamente diferente. Usted lo ha dicho, usted muchas veces me sirve a mí más que hasta mi propia mamá, porque usted es una mujer con pensamientos modernos, entonces acudo más a usted que a mi mamá. Entonces hoy en día no necesitamos dar a luz para ser madres. Hoy en día usted es la consejera de muchas personas a nuestro alrededor. Usted es la mamá de Lola, usted es a quien acuden muchos amigos con problemas y eso es ser, that's motherhood, alimento. Motherhood. Me encanta esa Motherhood. palabra. Me encanta esa Claro, palabra. Motherhood and sisterhood son dos palabras que me encantan muchísimo, bellísima. Nani. Sí, Motherhood y es un término que viene con mucha elegancia. sí, Es que a la madre le dieron el título de abnegación, sacrificio, de lucha, de Simón Bolívar, de que yo me corto el cuello por usted y yo por mis hijos.
Y no tiene que ser primero así. mis hijos. Y no tiene que Y, ser así. y crearon esta vaina que yo quisiera saber quién fue el desgraciado que sacó este término, donde nos educaron diciendo, es que yo lo hago por usted porque yo quiero que usted no pase por lo que yo pasé. A ver, espere un momentico, yo le voy a preguntar aquí a una cosa al panel, se hacen esta pregunta. Eso quiere decir que yo me siento recontra mal de quién soy, de dónde vengo y de lo que fui. Si yo le digo a mi hijo, yo quiero que usted no pase por lo que yo pasé, tiene que ser que mi vida fue una pecueca. Y yo no quiero que tú hayas vivido lo que yo viví, al contrario, yo quiero y yo he luchado a capa y espada para que mis hijos vivan lo que yo viví, para que mis hijos tengan los amigos que yo tuve, para que mis hijos coman lo que yo comí, para que mis hijos suden lo que yo sudé, para que mis hijos tengan la energía y las amistades y la sociabilidad que yo tuve. Entonces yo no le puedo decir a mis hijos, es que yo no quiero que tú pases por lo que yo pasé. No, 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 no. ¿Qué tal si le decimos a nuestros hijos, yo quiero que tú seas una recontra mejor versión mejor que yo? No mi mejor versión, mucho mejor versión que yo, porque hay una vaina que sucede, que nos volvemos madres y dejamos de amarnos. Ay, yo pienso primero en mi hijo, que mi hijo primero coma. Yo prefiero que mi hijo tenga mejores tenis y yo me dejo de hacer el pelo. Entonces, Eso es porque la naturaleza de las mujeres es ser nutritiva. Y bueno, digamos que hay una época en la historia de la humanidad donde esto no era así. Estamos hablando de 4.000, 7.000 años antes de Cristo, en la época cretense, por allá en una Europa. Es historia, pero antes del patriarcado existieron sociedades de matriarcado o ni siquiera matriarcado, porque decir matriarcado es que la mujer reina por encima del hombre y no, realmente nadie reinaba por encima de nadie, simplemente el concepto era la solidaridad y el papel de cada persona pues era hacer lo que cada uno era competente para hacer. Si usted como mujer sabía cosechar, pues coseche. Si usted como hombre sabía cazar, pues case. Estoy poniendo un ejemplo muy vano. Pero siento que lo que dice mi hermana, que es súper cierto, es más bien por los papeles impuestos, que a veces como que nos rondan muchísimo, pero siento que ustedes dos lo han sabido llevar súper bien, por eso es que las tengo aquí, porque son polémicas en su manera de criar y al mismo tiempo no, porque yo pienso, así es como yo criaría a mis hijos, así es como yo creería que sería la manera correcta de, y eso me lleva al otro tema que les quería comentar un poquito, y es sobre, obviamente no hay maneras ideales de criar a los hijos porque lo dijo Liz en un inicio, cada uno hace lo mejor que puede con las herramientas que tienen en el momento. Nuestros papás hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían en ese momento y lo hicieron ustedes y ahora lo estamos haciendo nosotros. Y de hecho estar aquí conversando es hablar un poquito o crear o fomentar un poquito una nueva manera de ser. Pero bueno, siento que podemos cambiarlo también, siento que podemos durarlo, pero a mí me frena mucho todavía, como el título que recae sobre la mujer. Siento que todavía hay como mucho peso sobre la mujer, siento que todavía hay mucha culpa sobre la mujer, siento que todavía hay mucha responsabilidad sobre la mujer. Y le digo porque esta semana tuve una persona que se acercó a decirme que estaba pasando una situación con un sobrino. Estaba un poquito mal criado y no sé qué, y a ver qué podía hacer. Definitivamente el niño está pasando por una etapa de, de un Edipo claramente muy bien estructurado, nada grave, nada que no se pueda controlar, porque la mamá es muy consciente de lo que ella debe hacer, pero lastimosamente es una mamá soltera. Entonces ahí va el dilema otra vez y es lo que
eso me lleva a mi siguiente pregunta. Es una mamá soltera, entonces todos los consejos o toda la asesoría que yo le pude dar a esa mamá es una asesoría que ella va a tener que asumir sola y lastimosamente ella va a tener que asumir unos roles que no le competen a ella, sino que le competen al papá del niño, pero como el papá del niño no está, entonces le toca asumirlo a ella y ahí todo se vuelve un enredo total. Y eso me lleva a la otra pregunta que les iba a hacer. ¿Ustedes fueron conscientes de esa pareja que eligieron cuando se embarazaron? ¿Ustedes sabían de quién se iban a embarazar? Ustedes dijeron, sí, este va a ser el papá de mis niños. A este le voy a tener un hijo. Pues obviamente la edad jugó muy papelista, pero ¿sabes qué? En mi caso, yo me casé con este hombre y fue un matrimonio muy bonito. Él era un matrimonio tradicional, él trabajaba muchísimo y yo admiraba mucho eso, que para mí era un hombre trabajador y todo era la casa. O sea, no, hicimos muy bien el papel de papá y mamá por muy, muy buen tiempo. Cuando eso no faltó, el desbalance entiendo, es algo tenaz. Bueno, en mi caso, por ejemplo, yo dije, no, si ya no tuve más hijos con él, ya se acabó, yo no voy a tener más, no voy a pegarme, no voy a tener más hijos. Y me parece, me quedo como quien dice, no dije así, pero dije, bueno, por ahora me quedaré sola criándolos, ¿no? Y eso fue como que lo que predominó. Pero sí, definitivamente tener hijos como mamá soltera es un error. La sociedad, no sé, el tiempo que no sé, a mí me tocó toda la oleada de las mamás solteras. Sí, no es el deber ser, no es el deber ser, sí, ok. Pues no, no es lo ideal, ¿cierto? Real, para nada. Y yo No es creo lo que ideal, sí. uno dice, no, es que no quiero tener hijos, pero mentiras, el día que te enamoras y puedes, y te imaginas ese hogar perfecto donde esta persona está poniendo su parte, está haciendo su rol correctamente, tú vas a querer tener hijos porque vale la pena en un conjunto, en un bien común, en un hogar consciente, traer vida y aportar a este mundo, porque eso es lo que yo estaba viendo. Digamos, en mi tiempo fue como muy supervivencia pero en el tiempo ahora yo he visto que estos pelados, o sea, son re conscientes. Yo he visto un montón de matrimonios jóvenes y queriendo esos niños. Sí, deseándolos. En cambio, en el tiempo mío era como que un montón de mamitas solteras. Ya, no sé, eso fue mi mundo, Sí. pues. Creo que sí, definitivamente no es lo ideal. Sobre el momento escogí, sí, y era mi esposo y creo que no fue un error, pues era lo que tocaba. Sí, fue lo de tu momento. Siento que también fue quizás lo mismo de mi hermana, ¿no? Y aquí voy a tener que hacer un paréntesis de verdad, de corazón, no es porque estemos aquí en el micrófono las tres, pero yo tengo que reconocerle a mi hermana que em, yo siento que ella ha hecho una labor muy consciente en la crianza de sus hijos, como muchas otras mujeres que conozco ahora, de compañeras mías, colegas, amiguitas con las que me gradué de la universidad, están como tomando el mismo camino porque recibimos esa formación. Pero digamos que mi hermana no la recibió y aún así empíricamente la hizo, que me parece más glorioso, me parece más increíble todavía. Y es, digamos, cuando se quiere imponer disciplina a un hijo, cuando se le quiere enseñar algo a un hijo, la manera como yo veo que mi hermana lo hace, para mí sería una manera ideal. Ella primero implementa lo que es tener como metas, ¿no? Yo escucho mucho que ella dice, vamos a tener metas, vamos a tener goals, vamos a tener este objetivo, sobre todo con Lucas. Samuel ya está muy adulto, Samuel vive aparte, ok, pero aún así es un muy buen ser humano. Pero Lucas, que todavía está tan adolescente, siento que ella todavía trabaja mucho con lo de vamos a tener metas y cada rato la escucho. Yo tengo una meta con Lucas, es que yo tengo un compromiso con Lucas, es que yo tengo un goal con Lucas y lo cumplen, ambos lo cumplen y eso me lleva también a pensar que
por eso Lucas le hace mucho caso a ella y Lucas le confía muchas cosas a ella porque ella ha sabido crear un vínculo con Lucas. Cuando uno crea un vínculo con un hijo, y eso lo he visto particularmente cuando he hecho cuando las mujeres o los hombres, papás o mamás, crean un vínculo con los hijos, es muy fácil dar una directriz porque tú ya tienes un vínculo con tu hijo. Pero cuando tú no pasas tiempo con tu hijo, cuando tú no tienes ni idea qué le gusta a tu hijo, cuando tú no tienes ni idea quiénes son los amigos de tu hijo, le vas a dar luego una indicación, pues obviamente no te va a hacer caso. Y que no me da embarrada devolverme el caso de mi hermana porque está aquí en el otro micrófono, pero es como el ejemplo más cerquita que tengo. Ella ha creado un vínculo con Lucas que cuando ella le da una directriz a Lucas, es muy fácil que Lucas le haga caso porque hay un vínculo. Ella se ha encargado desde niño de que Lucas confíe en ella, crear espacios con él, momentos con él, por los intereses de Lucas, saber qué le gusta, saber qué no. Entonces, me parece que eso es como una manera muy asertiva para poder crear un vínculo sobre todo. Otra cosa que también he notado mucho en mi hermana, y vuelvo y digo, no es que sea rosca, esto no es rosca, de verdad que no es rosca, pero es como el ejemplo más cerquito que tengo. Son las consecuencias naturales. Cuando un niño la embarra o cuando un adolescente la embarra, hay una consecuencia, hay una consecuencia. Y yo siento que mi hermana, como otras mujeres que conozco, que no las voy a nombrar por respeto, les da miedo dar una consecuencia natural. Hiciste esto, no hay necesidad de pelear, ni de insultar, ni de alegar, ni de pegar. Ok, hiciste esto tiene una consecuencia natural. ¿Cuál es esta? Listo, la tienes que asumir y sin miedo. Siento mucho que los papás les da como mucho miedo que los hijos asuman las consecuencias. Liz, si tú ¿cómo estás tú en ese terreno? ¿A ti te da miedo que tus hijos asuman las consecuencias o tú los dejas que las asuman? Ahora, en este tiempo, que es cuando realmente lo estoy viendo de primera mano, porque ya son más adultos, ya toman. Yo siempre he sido una mamá estructurada, ni les he dado metas o procesos. Yo siempre he dejado perdón, pero a mí le dio por rascar. Yo siempre les he dejado como, ok, ustedes den resultados, encárguense del proceso, encárguense de cómo le van quién los va a buscar, quién los va a motivar y entreguen resultados. Este es el final. Y lo sé, y eso ha sido una manera muy hippie como de exponerlos, a la vez ellos son súper disciplinados ellos mismos, a acompañarlos y a dejarlos ser libres, a que ellos escojan, a que ellos aprendan, a que ellos, y estimularlos lo más que pueda, que eso es algo que de pronto yo no hice. Como no estaba tan presente, bueno, sí, cuánta cosa de karate, o bueno, en su medida lo que pude hacer, natación, etcétera, lo que lo buscaba. Pero conciencia, hay personas que introducen el arte o cosas así. Yo en ese caso nunca hice eso con mis hijos. Eh, pero pues se me olvidó lo que me habías dicho al principio. ¿Cuál era la pregunta? Que si tú eras de las mujeres o de las mamás que dejaba que sus hijos aprendieran por las consecuencias naturales de sus actos. Yo siento que, por ejemplo, mi hermana sí, y eso me lleva también como mucho a lo del modeling. Siento que ustedes también enseñan mucho a través del ejemplo. Y una vez se lo dije a mi hermana Yani, ella me estaba hablando algo acerca de la comida y yo le dije, de usted, yo sí estoy dispuesta a recibir consejos acerca de la comida y acerca de un estilo de vida saludable, porque usted vive ese estilo de vida y siento que lo puede replicar fácilmente. Entonces, si ella se para ante sus hijos y les dice, deben comer así,
siento que hay un respaldo, pero si se me para una persona diabética al lado con sobrepeso y me dice, esto es lo que tienes que comer, yo digo, obvio no. ¿Quién me lo dice? ¿Usted que está más allá que acá? Obvio no. Pero siento que eso del modeling también ha sido muy aplicado a mi hermana. Bueno, y de hecho a ustedes dos, como que el modeling, lo que ustedes han profesado es lo que ustedes han vivido también. Lo que sale de la boca de ustedes es lo que ustedes también han vivido. Siento yo, no sé, ¿qué dicen ustedes? En mi caso, imagínense que uno va en medio del mar. Yo soy la barca y Lucas es mi remo, en medio de una gran tormenta. Y si no hay remo, pues la barca no avanza. Yo he criado a Lucas y a Samuel con propósitos y sin miedos. Y nunca les he tenido lástima a mis hijos. Hoy en día los padres le tienen mucha lástima a los hijos. Esa gran palabra del pobrecito, qué pesar. Y me aterra tenerle lástima a mis hijos. Qué pesar del niño, qué pesar del niño no levantarlo, qué pesar del niño no comprarle, qué pesar del niño que no va al club, qué pesar del niño dejarlo atrás, ¿verdad? Ha sido para mí un gran enemigo. No ha sido mi enemigo, ha sido el gran enemigo de muchos padres. Y me encanta la forma en que lo describe Lichi porque yo los he dejado ser libres, los he acompañado, pero los he dejado ser libres. Y yo he sido ese respaldo de Lucas. Ok, hijo, ¿para dónde vas? ¿Qué quieres? ¿Cómo te ayudo? Déjame entrar para poder ayudarte. Porque, ojo, yo como adulta tengo las herramientas para poder ayudarlo a tomar ese camino. Ellos son niños, no tienen las herramientas. Uno tiene las herramientas. Y déjenme decirles una cosa, yo también me hice el propósito de criar buenos seres humanos para no tener que tener una vejez llena de problemas. Porque qué jartera uno con chicos llenos de problemas y dificultades y resabios. Y entonces yo dije, voy a prepararme ahora con estos pelados para que mi vejez sea tranquila. Tengo chicos responsables. Mi mamá tiene una vaina que repite todo el tiempo y que es muy cliché. A los hijos no se les da el pan, el pez, se les enseña a pescar. Y eso es lo que yo he tratado con Lucas. Yo te presto las herramientas y tú haces el intento. No le he criado con pesares porque ellos son seres humanos que cuando cometen errores tienen que sufrir grandes consecuencias, grandes o pequeñas consecuencias. Hoy en día los padres protegen demasiado a los hijos. Por eso es No que es enfermizo, es patológico, tenemos miedo mal, de que los mal. hijos sufran. Y a los hijos hay que ponerlos a sufrir. A ellos hay que amarrarles el cordón. A ellos hay que dejarlos tropezarse. En estos días escuchaba a quien me estaba contando que hoy un día un niño se cae y es el show de la mamá. Todos los niños están completamente medicados. Hay no sé cuántos diagnósticos de ya niños autistas. Perdonen quienes están escuchando. Pero entonces estamos creando, esta es la ley, esta es la generación de los niños de Enfermos. cristal, hermanos, niños de vidrios frágiles. Y cuando yo me separé de Eric, Samuel tenía 15 años y Samuel continuó ese camino solo y se sufrió mucho y sufrimos mucho, pero yo lo blindé, pero yo no lo escapé de ese dolor. Yo estuve y yo lo abracé y sufrimos juntos, pero yo en ningún momento le dibujé historias diferentes. Esta es la realidad. Usted tiene una mamá, eso es otra cosa, que no les tenemos que mostrar a los hijos tal y como somos. Claro, Soy es que un no hay ser por humano qué. Ujú. en momentos exitosos, he caído, estas son mis debilidades. Y soy vulnerable tanto como tú. Ahora estas mamás, pero no le diga nada al niño, que no escuche el niño. Que no escuche el No, niño, no que no peleemos para vea. que el niño no escuche y no se traume. Correcto. No, Consecuencias, entonces, consecuencias naturales. Pero Nani, perdón que la interrumpa. Como todo en la vida, hay obviamente que tener un balance. Es decir, uno no se va a agarrar a los golpes delante de un niño porque obvio no. obviamente, No. sí, El, claro.
Y hablemoslo ya de pareja. El divorcio es, no aguanta. No aguanta divorciarse cuando uno tiene un niño, pero aguanta muchísimo menos quedarse solo por un niño. Sostener un matrimonio solo por un niño o por los niños es la peor decisión y eso yo tengo testimonio de fe de sangre conmigo, con mis pacientes, con mis amigas, con mis amigos, con mi familia. Ustedes lo saben. Sostener un matrimonio solo por los niños es la peor decisión de todas, porque ¿qué le estás enseñando a tu hijo? Le estás enseñando a tu hijo que tu felicidad está por encima, no, que cualquier cosa está por encima de tu felicidad, que tú puedes estar llevado del berraco con tal de que Julano de tal esté feliz. Eso es lo que usted le quiere enseñar eso a Lucas, que Lucas diga, ay, sí, pues me aguanto a fulana de tal porque tengo un hijo con ella. No, obvio no, ¿cierto? Pero yo siento que ese es también como el discurso que nos vinieron dando a todos un poquito. Obviamente, no es lo que uno quisiera, claro, obvio. Uno quisiera que con el papá de los hijos, el hogar, todo se mantenga conforme a raíz de ese hogar, pero yo siempre le decía a muchas personas con las que conversaba, ¿cuál es la relación más importante dentro de un hogar? Y esta pregunta era súper corchadora porque todo el mundo me respondía, bueno, la mayoría de gente me respondía, la relación más importante que hay dentro de un hogar es con los hijos. Y yo decía, no, no, la relación más importante que hay dentro de un hogar es entre la pareja. No vamos a decir esposo y esposa porque ahora hay esposa y esposa y esposo y esposo. Vamos a decir la pareja. La relación más importante que hay dentro de un hogar es de la pareja, porque a raíz de eso los hijos lo están viendo, los hijos lo están replicando. Mamá y papá se quieren, mamá y papá se respetan, mamá y papá tienen espacio para ellos solos, mamá y papá están de acuerdo cuando me castigan o mamá y papá están de acuerdo cuando me dan un permiso, mamá y papá se tratan bien, nunca se gritan. Entonces, sobre todo en Latinoamérica, hemos caído mucho como en esa cultura de, ay, no, es que mis hijos por encima de todo, mis hijos por encima de hasta el fin del mundo. Sacrificar reina. Exacto. Sí, sí y no. Sí, porque obvio sí. Pues un niño hay que protegerlo porque pues, es una personita vulnerable. Pero al mismo tiempo, no caemos en cuenta que lo que estamos viviendo con nuestra pareja del momento es lo más importante que le estamos mostrando a nuestros hijos. Esa es la relación que los niños van a replicar cuando estén adultos. Y yo creo que todas hemos vivido eso como en carne y hueso, ¿cierto, Liz? Sí, sí, ese rol, la pareja, bueno, no, nunca creo que uno debe sacrificar su felicidad. Yo creo que la mamá, si una mamá es feliz, eso le va a transmitir a sus hijos. Y obviamente en el matrimonio, si no funciona, la felicidad es ante todo. Yo creo que esa ha sido una de las cosas que sí he hecho bien en el camino. Y es quererme a mí primero para poder asegurarme que ellos se sientan queridos. Y después de que ese lente se aclara y lo ves de una manera como, ok, mis hijos vinieron a ayudarme a evolucionar. Eso fue una misión que Dios me puso a mí y esto es lo que voy a hacer con ellos. Entonces ahí a partir de ahí como que ya todo se vuelve muy diferente y, y los hijos ayudan a crecer definitivamente a partir de ahí. Bueno, mira, podríamos decir, o no sé si ustedes están de acuerdo con esta frase. ¿Ustedes creen que, bueno, esto lo dice el doctor, que les voy a recomendar un libro sobre eso, antes de que se me olvide, el doctor Neil G.
Amén, creo que es el nombre de él. Pero él dice que lo mejor que uno puede hacer por los hijos es replicar una sana relación de pareja. Es decir, si ustedes quieren que sus hijos tengan una vida como súper exitosa, tengan ustedes una vida muy exitosa de pareja. Que se llame novio, novie, matrimonio, unión libre, lo que sea, pero él dice, si ustedes quieren que sus hijos tengan una buena relación en sus vidas, tengan ustedes una excelente relación de pareja también. Pero esto también es muy cultural y social. En Latinoamérica está muy dado que cualquier cosa por encima de los hijos, cualquier cosa por encima de, ¿sí? Y yo siento que no debe ser así, porque ¿de qué sirve que tú seas una mamá súper entregada, súper, ¿verdad? Que ese término de verdad me sabía, y qué pena la palabra, pero me sabía. ¿De qué sirve que tú seas una mamá súper sacrificada si eso es lo que le estás enseñando a tu hija, que seas, o a tu hijo, que sea una persona muy sacrificada encima del bien de él? Pues siento como que no va por ahí. ¿Me escuchas, ¿Sí? Tati? Nani Lisette se congeló un poquito, se frizó, sí. se congeló un momento. Yo nunca he estado de acuerdo con el sacrificio para poder ser una buena mamá o para poder tener hijos felices o exitosos. De hecho, pienso que el sacrificio es una condena. En mi caso, yo creo que yo asumí un rol fantástico de mamá cuando, digamos, decidí separarme y yo no salí de una relación violenta ni tormentosa, solamente una relación que dejó de funcionar por varias razones, pero nunca dejé de asumir el rol de mamá. Y fue ahí cuando yo le dije a mis hijos, yo necesito seguir siendo feliz y en ese momento soy muy infeliz en mi vida, muy infeliz estando aquí, estando casada. Y si yo emigro, yo les garantizo que voy a dar lo mejor de mí para seguir siendo una buena mamá. Es que es una buena mamá, es un término tan relativo y tan social, porque puede que muchas personas no me vean como una buena mamá y no me ven buena mamá de pronto porque me voy de paseo 20 días y no me llevo a mi hijo que todavía es un teenager bueno, no voy a entrar en detalle, pero pienso que esa época de las mamás sacrificadas no deben existir, ya no debe No, existir. obvio, no, Creo muy que el internet se necesario. desapareció. Y a Liz se le apagó el computador, hay que pesar. Bueno, no vamos, bueno, ni modo, no lo vamos a poder recuperar, ¿cierto? Parece que no. Bueno, Ani, bueno, de todas maneras, a las dos le voy a dar muchas gracias. Les quiero dar las gracias por haber estado aquí conmigo. Yo sé que es un tema súper polémico, es un tema que da para mucha más conversación. Vamos a seguir hablando de esto. Es un tema en construcción. Yo pienso que esto no para, porque hoy estamos hablando de esto, pero en un mes las cosas cambian y vamos a estar hablando de otra cosa, ¿cierto? Es como el ser humano, obviamente es cambiante, pero me parece muy importante que estemos hablando de esto para que por lo menos tengamos como cuestionamiento y digamos, bueno, es por ahí, no es por ahí, no hay decisiones buenas, no hay decisiones malas, no hay crianza buena, no hay crianza mala. Obviamente, dentro de lo normal, no estamos hablando de exponer a los niños pues a situaciones crueles o de peligro, no es el caso, pero siento que se está construyendo una comunidad muy bonita de mujeres, de mamás, de papás también. Hay muchos papás muy conscientes y hay que Conscientes, resaltarlo. Hay bastante. muchos papás que quieren aprender, que leen, que investigan, bueno, que le meten toda la ficha también a saber cómo ser papás y eso me parece súper lindo también.
Entonces pienso que estos espacios son muy importantes y sé que no es fácil hablar de esto, Nani. Por eso le quiero dar las gracias por estar aquí otra vez, como al inicio. Muchas, muchas gracias, Gracias, Nani. gracias por invitarme. Solamente recuerden que nunca jamás se ha creado una cartilla para ser mamá. Nunca ha habido No, un libro de Be a Mom for Idiots. ya, No ha pasado. Cada dummies, mamá, dummy, mejor dummies. es una experiencia única que tiene muchos factores alrededor. Em, no nos podemos frustrar porque yo no he hecho lo que ha hecho mi vecina o mi mejor amiga. Todas las experiencias han sido completamente diferentes. Claro, y todos los días se aprende, todos los días se aprende. Y como, Ahora ujú, yo dejo la etapa de ser mamá para quizás convertirme en la etapa de ser abuela, que he bueno, porque usted escuchado, está en el nido vacío ya. claro, Y claro, bueno, con su pareja, con su esposo, está en el nido vacío, claro, porque estamos tanto el hijo esperando, de él como sus hijos ya están a punto de irse. correcto. Entonces ustedes están en el nido vacío. Empieza otra historia muy diferente. Entonces, es un capítulo nuevo por comenzar y he escuchado de que ahora resulta que los hijos que los nietos se quieren más que los hijos. Y aquí venimos a tomar un papel de abuelos y aquí es donde supuestamente nos volvemos malcriados. Entonces, es un capítulo muy interesante que va a empezar en mi vida. Espero que empiece y si no empieza y nunca pasa, también está perfecto porque nada está escrito de que mis hijos quieran tener hijos. Claro, Pero ser mamá definitivamente me lo he gozado, me lo he disfrutado, no lo cambio por nada. Para mí ha sido el papel y el rol más increíble que la divinidad y Dios me ha dado definitivamente. yo sé que para Liz también, que a pesar que se le apagó el computador, Creo que se bueno, le apagó. sí, nos quedamos sin Liz, porque ella está aquí, porque la invitamos, porque conversamos con ella, porque es nuestra amiga, nuestra hermana. Sabemos también que para ella es un papel súper importante. Gracias, Liz, cuando nos escuches, después de haber evitado esta sesión. Estos aportes son de verdad que súper valiosos. ¿Cuánto hubiesen dado nuestras mamás para haber escuchado esta clase de información antes de embarazarse? Y no digo Sí, porque no hubiesen tenido los hijos, quizás los hubiesen tenido también, pero de otra manera, ¿cierto? Pero bueno, por eso estos espacios son importantes y los vamos a seguir fomentando, los vamos a seguir creando. Y bueno, muchas gracias a las dos, las quiero muchísimo. Nos vemos en la gracias. Un abrazo y los quiero mucho. Bye bye.